Sí, profe. Bueno, ahí pueden ver el paso de una diapo a la otra, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Bueno, vamos a repasar entonces primero algunos conceptos que ya trabajamos la clase pasada. El primer punto es saber qué son los artrópodos. Los artrópodos son seres vivos que pertenecen al reino animal, son metazoarios que tienen una simetría bilateral, que tienen un exoesqueleto conformado fundamentalmente por quitina, que es lo que le da sostén y rigidez y forma. Y este exoesqueleto, que por un lado los protege de las condiciones ambientales y los protege también de los predadores, les genera dos grandes inconvenientes. Uno es la movilidad y otro es el crecimiento, la posibilidad de crecimiento. La cuestión de la movilidad lo resolvieron con apéndices articulados, con segmentos articulados, ¿sí?, que les permiten y les facilitan el movimiento. Y la limitación del crecimiento lo resolvieron con un proceso de muda o ecdisis, en donde se desprenden del exoesqueleto viejo y sintetizan uno nuevo, de mayor tamaño, por supuesto, y esto sucede varias veces a lo largo de la vida, a lo largo del ciclo vital del artrópodo. El proceso de muda o de ecdisis se encuadra dentro de un proceso mucho más complejo que se denomina metamorfosis. La muda es el cambio de exoesqueleto, pero la metamorfosis es el conjunto de modificaciones que sufre el artrópodo a lo largo de todo su ciclo biológico. Incluye cambios morfológicos, biológicos, fisiológicos, y que permite diferenciar a los artrópodos en dos grandes grupos, clasificarlos según su metamorfosis. En aquellos que tienen una metamorfosis completa y que por lo tanto se llaman holometábolos, y en aquellos que tienen una metamorfosis incompleta o que se llaman hemimetábolos. Los holometábolos o de metamorfosis completa pasan por estadios que difieren mucho en cada etapa. Digamos, pasan por el estadio de huevo, después evolucionan a larvas, la larva forma una pupa y de la pupa sale el adulto, pero el adulto es diametralmente diferente a la larva. Si es difícil saber cuando yo veo una larva, si es una larva de un mosquito, si es una larva de una mariposa o si es una larva de qué otro insecto. ¿Bien? Entonces, estos se dice que tienen una metamorfosis completa, donde no solamente la forma es diferente a lo largo de las etapas de la vida, sino también los requerimientos biológicos y los sitios donde puede desarrollar. ¿Sí? Por ejemplo, los huevos muchas veces se colocan en medios húmedos y las pupas crecen sobre un sustrato vegetal, sobre los árboles, sobre el suelo, ¿sí?, no en un ambiente acuático. Las larvas se arrastran por el suelo y los adultos tienen capacidad de volar. O sea, no solamente cambia su forma, sino también cambian sus hábitos de vida, sus requerimientos alimentarios, los lugares donde vive. En el cambio, en los que tienen metamorfosis incompleta, los estadios pasan por huevo, ninfa, generalmente tienen 3 o 4 estadios ninfales, y adultos. Y la ninfa es muy similar al adulto. Uno dice, bueno, esto es un grillo en pequeño, una vinchuca en pequeño, pero se puede identificar, ¿sí? Uno puede identificar de qué microorganismo estamos hablando en el estadio de ninfa. ¿Sí? La diferencia entre la ninfa y el adulto, la diferencia morfológica, suele ser que adquieren un par de alas o un nuevo par de patas, ¿sí? Por ejemplo, de ser hexápodos pasan a ser octópodos. Eso sucede, por dar un ejemplo, con las arañas. Eso se puede ver a simple vista, ese cambio morfológico se puede ver a simple vista, y otros cambios no se pueden ver a simple vista, como por ejemplo que los adultos tienen órganos sexuales y las ninfas no. ¿Sí? Esa es otra diferencia importante entre el estadio ninfal y los adultos. La mayoría de los artrópodos tienen sexos separados y por lo tanto tienen reproducción sexuada.
Tenemos que saber esto y alguna idea tenemos que tener, porque, por ejemplo, para prevenir la enfermedad por virus dengue, tenemos que conocer no solamente el ciclo vital del virus, sino también tenemos que conocer el ciclo vital del vector, ¿sí? Porque vieron como dice el spot, sin mosquito no hay dengue. Bueno, para eliminar el mosquito, que es el vector y es además un hospedador en virus dengue, tenemos que conocer su ciclo de vida, tenemos que saber dónde pone los huevos, cuánto tiempo duran las larvas, si los huevos nacen ya con el virus o no, y tenemos que conocer un poquito de la dinámica de los artrópodos para poder influir en la prevención. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con las vinchucas en la enfermedad de Chagas, cómo crecen, cuánto tiempo tardan en llegar a su estadio adulto, dónde las podemos encontrar, ¿sí? Cómo podemos hacer para prevenir accidentes ponzoñosos por arañas o por escorpiones, y para eso tenemos que conocer cómo vive cada uno de estos microorganismos. Obviamente nosotros no pretendemos que ustedes puedan hacer grandes diferenciaciones biológicas, o sea, nosotros no somos biólogos, pero sí tenemos que conocer cuáles son los ciclos vitales de estos microorganismos para prevenir la patología en el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Cómo los podemos reconocer? ¿Sí? Las principales características que hablábamos recién. ¿Y qué importancia sanitaria tienen? Si son productores de enfermedad o transmisores de enfermedad. Muchas veces sucede que viene la gente y trae algún bicho adentro de un frasco y nos dice, encontré esto en mi casa y quiero saber si produce alguna enfermedad, si me puede picar, si me va a transmitir algo. ¿Sí? Muchas veces traen vinchucas o chinchas y quieren saber si esta es la del Chagas. Bien, nosotros tenemos que poder dar respuesta a esas inquietudes. Otro tanto pasa con las arañas. Vienen con arañas que encontraron en casa o que les picaron tal vez, y nosotros tenemos que diferenciar si son arañas de importancia médica porque tienen un potencial ponzoñoso, o si son arañas que más allá de producir un poco de dolor local no van a provocar nada. ¿Bien? Entonces, algún concepto morfológico sobre los insectos y sobre los artrópodos en general tenemos que tener. Bien, ¿qué nos vamos a preguntar cuando estudiemos un artrópodo? ¿Este artrópodo produce enfermedad o transmite enfermedad? Los que producen enfermedad producen patologías de manera directa. Por ejemplo, es decir, son el agente etiológico de la patología. Por ejemplo, en el caso de los piojos en la pediculosis, o el caso de las larvas de las moscas en la miasis, ¿sí? Pero son el agente responsable de la patología. Después hay algunos que producen enfermedad por accidente, ¿sí? No es su objetivo de vida provocar un daño en el ser humano, pero accidentalmente lo pueden provocar. Cuando nos pica un escorpión, cuando nos pica una araña, se puede producir envenenamiento por ponzoña. Cuando algún bichito ingresa en el conducto auditivo o en las fosas nasales y se comporta como cuerpo extraño. Algunos artrópodos, por ejemplo los ácaros, provocan alergias, ¿sí? Otros producen fobias. Hay pacientes que tienen verdaderos cuadros de pánico ante la presencia de algún artrópodo, sobre todo, por ejemplo, de las arañas. Se suelen despertar muchas manifestaciones de base psicológica, pero con impacto clínico, ¿no? Con impacto orgánico. Otros microorganismos transmiten enfermedades, ¿sí? Y se comportan como vectores mecánicos o biológicos. Los vectores mecánicos por excelencia son los blatarios y los ciclorrafos, es decir, las cucarachas y las moscas. ¿Por qué? Y porque por sus hábitos de vida se alimentan de material en descomposición y después van buscando, o sea, me están merodeando la basura y después van y pasan por la mesada o revolotean sobre la carne y bueno, contaminan los alimentos y pueden acarrear huevos delmintos, quistes de protozoarios, pueden acarrear bacterias, pueden acarrear virus. En el caso de los vectores
biológicos son aquellos que el microorganismo cumple en el vector parte de su ciclo biológico. Es decir, no solo transmiten la enfermedad, sino que se constituyen como hospedadores. ¿Sí? Lo que nos pasa, por ejemplo, en la enfermedad de Chagas con los triatomídeos, con las vinchucas. ¿Sí? No solamente que constituyen un transporte, sino que son un hospedador. ¿Sí? Los vectores mecánicos son como un delivery. No hacen la pizza, no la cobran y tampoco se la van a comer. Bien, simplemente la llevan hasta el destino. En cambio, los vectores biológicos son imprescindibles para que el ciclo biológico del agente etiológico pueda completarse. Y acá es importante hablar con propiedad. No podemos decir que la vinchuca produce la enfermedad de Chagas. ¿Sí? Por dar un ejemplo. Primero que tenemos que nombrar a los microorganismos con su nombre técnico. ¿Sí? Yo les digo acá la vinchuca, la cucaracha, la mosca, pero tenemos que saber que las moscas son los ciclorrafos, que las cucarachas son los blatarios, ¿sí? Que las vinchucas son los hemípteros. Bien, en una situación de examen, o a lo mejor hablando con un paciente podemos usar el nombre coloquial, pero tenemos que conocer y saber y usar los nombres científicos. Esto por un lado. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que los vectores no producen la enfermedad, y eso es un error muy frecuente. Los vectores no producen la enfermedad, sino que la transmiten. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? Profe, Sí, profe. Sí. Perdón, de la mosca, que dijiste que era un vector mecánico, pero también lo nombraste en la parte de la miasis, como en la parte del parasitismo. ¿Qué sería? Las moscas son muy completas, así como ustedes las ven, pueden cumplir diferentes roles. Pueden producir enfermedad y pueden transmitir enfermedad. De hecho, te agradezco la pregunta porque la mosca es la única de todos los ejemplos que podemos dar que puede estar en los 4 casilleros. ¿Sí? Va a producir la forma larvaria del estadio larvario de la mosca, va a producir miasis. Puede comportarse como cuerpo extraño accidentalmente cuando alguna mosca entra en algún orificio natural. Son principalmente vectores mecánicos, pero eventualmente algunas especies, por ejemplo la mosca tsetse, que es la mosca punzante que encontramos en algunas zonas de África, pueden comportarse también como vectores biológicos, ¿sí? La mosca tsetse es transmisora, es hospedadora del Trypanosoma brucei, que es primo hermano del Trypanosoma cruzi, y produce una encefalitis, ¿sí? Que se conoce vulgarmente como enfermedad del sueño, produce, el paciente queda en coma, produce una encefalitis, y es una enfermedad endémica en algunas regiones de África. Entonces nosotros no tenemos no tenemos moscas tsetse, moscas punzantes acá en Argentina, acá en Sudamérica, pero bueno, en otras regiones pueden comportarse también como vectores biológicos. Muy bien. Bueno, esto es un poquito más desarrollado esto que estuvimos conversando, no vamos a volver sobre eso. Sí, es importante recordar, dentro de la metamorfosis dijimos que teníamos holometábolos que pasaban por los estadios de huevo, larva, pupa y adulto, y hemimetábolos que pasaban por los estadios de huevo, ninfa y adulto. Los hemimetábolos se subdividen a su vez en pseudoametábolos y paurometábolos. Los pseudoametábolos, pseudo significa simula, o sea, y el prefijo a significa sin, o sea, simula no tener metamorfosis. Son aquellos que la diferencia entre la ninfa y el adulto suele ser la adquisición de caracteres sexuales que no son visibles a simple vista. Bien, entonces uno los ve y parece que no hay ningún cambio entre la ninfa y el adulto. En cambio, los paurometábolos
son aquellos que tienen cambios que son discretos, pero son visibles. Por ejemplo, adquieren un nuevo par de alas o un nuevo par de patas. Esto nos permite, digamos, una subclasificación dentro de los hemimetábolos. Bien, ¿y qué tenemos en cada grupo? Dentro del grupo de los insectos, o sea, dentro de la familia de los artrópodos tenemos tres grandes grupos: los insectos, los arácnidos y los crustáceos. Los insectos se clasifican a su vez en hemimetábolos u holometábolos. Dentro de los hemimetábolos tenemos blatarios, anopluros y hemípteros. Y dentro de los holometábolos, aquellos que tienen una metamorfosis completa, tenemos los dípteros y los suctorios. Dentro de los arácnidos tenemos las arañas, los escorpiones, los ácaros y las garrapatas. Y finalmente tenemos los crustáceos, que tienen una importancia médica limitada, ¿sí? No participan en demasiados procesos de salud o enfermedad. Eventualmente pueden comportarse como hospedadores en algunas patologías, por ejemplo en la difilobotriasis, pero no tienen gran importancia sanitaria. ¿Qué diferencias, qué características tiene cada uno de estos grupos, cada uno de estos microorganismos que permiten agruparlos en estos grupos, ¿sí? Los crustáceos tienen el cuerpo dividido en un cefalotórax y un abdomen. Y tienen 5 pares de patas, de los cuales el primer par de patas tiene una función prensil, ¿sí? Son las manitos estas que tienen los crustáceos que todos han visto en algún dibujito. En el caso de los arácnidos pueden ser segmentados o indivisos. Los que son indivisos, como los ácaros y las garrapatas, son una sola masa globulosa que tiene 4 pares de patas. ¿Sí? Los crustáceos tienen 5 pares, los arácnidos tienen 4. Los arácnidos que son segmentados tienen el cuerpo dividido también en un cefalotórax y un abdomen. No tienen alas, tienen glándulas productoras de veneno y tienen quelíceros que les van a permitir inocular el veneno en la presa. Los insectos tienen el cuerpo segmentado en 3 porciones: cabeza, tórax y abdomen. Y tienen 3 pares de patas. Pueden tener alas, pueden tener antenas. Las antenas tienen una función, funcionan como órganos sensoriales, ¿bien? Y muchos de los insectos tienen alas que les dan capacidad de vuelo. Bien, entonces esto es un poquitito, hasta acá estamos. Hoy vamos a ver solamente los insectos y vamos a dejar los arácnidos para el miércoles próximo. Entonces, los insectos tienen un cuerpo que está dividido en cabeza, tórax y abdomen. Van a tener 3 pares de patas, van a tener alas y antenas, y tienen una metamorfosis de complejidad variable porque algunos son holometábolos y otros son hemimetábolos. Y tienen un aparato bucal que está adaptado a su forma de alimentación. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos la morfología de un insecto. Vemos que tiene la cabeza, el tórax y el abdomen. Tiene un par de alas, tiene 3 pares de patas, tiene antenas y tiene un aparato bucal. Y el aparato bucal es importante porque según la forma y la longitud nos va a definir cuál es la característica alimentaria que tiene este insecto. Básicamente podemos tener 3 tipos de aparato bucal. Uno que tiene forma de hoz, creo que no tengo una diapositiva, no. Uno que tiene forma de hoz, que es propio de aquellos insectos que son carroñeros. Otro que tiene, que es recto pero largo, ¿sí? Que llega incluso hasta el abdomen, ¿sí? Ocupa la longitud de medio insecto, ¿sí? Y este es propio de los insectos pitófagos, ¿sí? Donde necesitan con el pico, con el aparato bucal, llegar al fondo
conseguir el néctar, que generalmente está en el fondo de las flores, o conseguir la savia que está en el fondo de los vegetales. Entonces tienen un aparato bucal de una longitud variable, pero que suele alcanzar el abdomen. En cambio, este aparato bucal, que es recto y que tiene aproximadamente la longitud de la cabeza, es propio de los insectos hematófagos. ¿Sí? Esto se comporta como una aguja hipodérmica que se hunde en el subcutáneo para lograr tomar contacto con la sangre. Entonces, muchas veces nos va a pasar que nos traigan un microorganismo, por ejemplo, encontraron un triatomínio, una vinchuca, y te dicen, yo quiero saber si esta vinchuca es la que puede transmitir la enfermedad de Chagas, la que puede transmitir el trypanosoma. Bueno, tenemos que ver cuál es su aparato bucal, porque hay muchas vinchucas que son fitófagas. ¿Sí? Entonces, las fitófagas van a tener un aparato bucal largo que va a llegar hasta el abdomen. En cambio, si encontramos un aparato bucal corto, es propia de aquellas especies que son hematófagas y sí constituyen un riesgo para la salud. No así las fitófagas, que no nos van a provocar nada aun cuando estén en nuestro hábitat. Bien, entonces eso es importante señalar. Otro punto es que a veces la misma especie, el macho es fitófago y la hembra es hematófaga. ¿Sí? Eso sucede muchas veces dentro de la misma especie, porque la hembra a veces necesita hematina o oxígeno o algún producto particular que adquiere a través de la succión de compuestos hemáticos, y gracias a eso puede completar la maduración de sus propios huevos. En cambio, el macho puede alimentarse de jugos vegetales sin mayor requerimiento. Entonces, muchas veces sucede que dentro de la misma especie encontramos un sexo que es fitófago y el otro que es hematófago. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces, si me siguen hasta acá, vamos a empezar a hablar de los insectos, y dijimos que dentro de los insectos teníamos los holometábolos y los hemimetábolos. Los hemimetábolos pasaban por ¿qué estadios biológicos? ¿Qué estadios habíamos dicho que tenían los hemimetábolos? Huevo, ninfa y el adulto. Bien, huevo, ninfa y adulto. Los pseudoametábolos tienen las formas adultas muy similares a las ninfas, con la única diferencia que aumentan de tamaño y adquieren caracteres sexuales. El principal exponente de este grupo son los anopluros. ¿Sí? Los anopluros son los piojos. ¿Sí? Dentro de los anopluros tenemos el Pediculus humano variedad capitis, el Pediculus humano variedad vestimenti y el Tirius pubis. Y ya vamos a ver qué produce cada uno. Dentro de los paurometábolos, que son aquellos que tienen una metamorfosis pobre, donde los adultos, además de aumentar de tamaño y adquirir caracteres sexuales, adquieren un nuevo par de alas o un nuevo par de patas. ¿Bien? Y dentro de este grupo están los latarios, conocidos también como cucarachas, y los hemípteros o vinchucas o triatominios, que es la especie más frecuente de vinchucas que encontramos en nuestro medio. Bien, los anopluros son responsables de una patología súper frecuente, que cuántos dolores de cabeza nos traen, ¿sí? No por su gravedad, sino por la incomodidad que genera. ¿Sí? Los anopluros son los piojos, producen pediculosis, no hay nadie que alguna vez en su vida no haya tenido piojos, ¿sí? Son un dolor de cabeza para los que maternamos, que tenemos que andar ahí todo el día con el peine fino. ¿Bien? Básicamente, desde el punto de vista biológico, son ectoparásitos, hematófagos, se alimentan de sangre en todos sus estadios vitales, son ápteros, no tienen alas, por lo tanto no van a volar de una cabeza a la otra, y esto condiciona su mecanismo de transmisión, ¿sí? Como no tienen alas, se van a transmitir por contacto directo, ¿sí? De contacto cabeza con cabeza, o a partir de fomites, ¿sí? Por ejemplo, compartir un peine, compartir una gomita de pelo, compartir algún accesorio como una vincha, un sombrero, una bufanda, ¿bien? Entonces,
se transmiten por contacto directo o por fondo, pero no van a volar de una cabeza a la otra. Tienen un aparato bucal subtopicador que está adaptado para la succión, ¿sí? Tienen un aparato bucal corto. Cuando pican, y todas las especies de Anopluro pican de la misma manera, ¿no? Esto es común para todas las especies. Cuando pican, inyectan primero una sustancia anticoagulante que tiene propiedades histaminérgicas. Esto provoca un sangrado, un pequeño sangrado local, que va a provocar como una lagunita de sangre, un laguito de sangre, desde donde puede succionar el anopluro. Pero como lo dijimos, que la saliva tenía sustancias anticoagulantes, pero que también eran histaminérgicas, van a provocar la liberación de histamina y eso va a provocar prurito. ¿Bien? Por eso nos pica la cabeza cuando tenemos piojos. Seguramente a algunos de ustedes ya les está picando la cabeza, no porque tengan piojos, sino porque estamos hablando de, ¿sí? Que eso es bastante habitual. Uno escucha hablar de piojos y ya te pica todo. ¿Bien? Pasan por los estadios de huevo, que es lo que nosotros conocemos como liendres, ninfas y adultos. Y acá es importante saber cómo es el ciclo de vida, cuánto tarda, cuánto vive un piojo, cuántos huevos puede poner. Y cómo tenemos que establecer las medidas de prevención. Una vez que se colocan los huevos, aproximadamente 7 o 8 días después nacen las ninfas, los huevos eclosionan y salen las ninfas en estadio 1. Que 3 o 4 días después van a convertir en ninfas en estadio 2. Después convierten 5 días después en el estadio 3. 5 días más se diferencian en macho y hembra y adquieren los caracteres sexuales convirtiendo en adultos. Y recién como parásitos adultos pueden copular y 2 a 4 días después vuelven a colocar huevos. Bien, entonces, acá hay varios conceptos importantes. La transmisión se puede dar desde los estadios ninfales hasta los estadios adultos. Bien, pero la postura de huevos no va a iniciarse hasta que los microorganismos alcancen la etapa adulta. Bien, se pueden transmitir como ninfas, pero hasta que coloquen huevos van a pasar unos días. Una vez que se colocan los huevos, tenemos 8, 12, 17, 23, aproximadamente 25 días desde que un huevo eclosiona hasta que hace todo el ciclo y vuelve la hembra adulta a colocar huevos nuevamente. Es decir que cuando tenemos un paciente, una persona con pediculosis, durante 25 días tenemos que pasarle el peine fino para desprender las liendres y para sacar las ninfas y evitar que las ninfas desarrollen el estadio adulto y vuelvan a poner huevos. Y hay otro concepto importante. Ningún pediculicida atraviesa las membranas ovulares. ¿Sí? Ninguno, cero. Entonces, cuando yo uso algún champú o algún spray pediculicida, lo que elimino son los estadios ninfales y los adultos. Pero estos huevos, la semana que viene, van a volver a eclosionar y van a salir de nuevo ninfas en estadio 1, que si yo no paso el peine fino, van a desarrollar hasta el estadio adulto. ¿Sí? Si yo no repito el tratamiento una semana después de finalizado el primer ciclo, voy a volver a tener piojos la semana que viene. ¿No? Entonces es fundamental que nosotros tengamos claro cómo es el ciclo de vida del parásito, del artrópodo, para que podamos dar las indicaciones de tratamiento y profilaxis. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, peine fino todos los días. Bien, cuando tenemos a alguien en la casa que está con pediculosis, peine fino para todos los que conviven todos los días durante aproximadamente un mes. ¿Qué tenemos que hacer además para los que efectivamente tienen pediculosis? Porque, a ver, el peine fino tiene
una acción preventiva y tiene también una acción terapéutica, ¿bien? Porque por un lado yo desprendo las ninfas y desprendo los adultos y desprendo las liendres, pero por otro lado también evito que si tengo una ninfa evolucione al estadio adulto y la enfermedad progrese, ¿bien? O que si tengo un adulto continúe poniendo huevos y la enfermedad progrese. ¿Bien? Entonces tiene una función de tratamiento, pero también tiene una función de profilaxis, ¿sí? Si nosotros sacamos los piojos apenas llegan a la cabeza, la enfermedad no va a progresar. ¿Bien? Entonces tiene una acción de profilaxis. Pero bueno, ¿qué pasa con los huevos? Estos huevos van a volver a eclosionar la semana que viene, ¿sí? Porque las ninfas en su interior van a estar vitales y viables más allá de que yo use el pediculicida. Entonces, la semana que viene tengo que volver a pasar el peine fino y repetir el tratamiento con el pediculicida que estemos utilizando. Y cuando hablamos de pediculicidas, estamos hablando de spray o de champú de uso médico, ¿sí? Escuchamos muchas anécdotas que rozan el maltrato infantil de gente que le pone curabichera en la cabeza a los chicos, que le pone el ray, ¿bien? Que le pone lo mismo que le ponen a los perros. No, lo único que podemos, porque, a ver, todo lo que yo ponga sobre una mucosa o sobre un tegumento, como es el cuero cabelludo, se va a absorber. Tiene un mínimo de absorción, pero tiene absorción al fin, al sistema general. Entonces no le puedo poner algo que es tóxico para el ser humano, y menos sobre el sistema nervioso central. Bien, entonces lo único que podemos usar son los pediculicidas de uso médico aceptados por la ATMAT para uso pediátrico. Bien, no podemos usar cualquier cosa en la cabeza de las infancias. El reservorio es exclusivamente humano, bien, por lo tanto no va a los piojos, los piojitos, piojillos que encontramos a veces en las gallinas o en los animales de compañía, como el perro o el gato, pertenecen a otras especies que no pueden colonizar el tegumento humano. ¿Bien? Entonces en general los artrópodos son bastante específicos de especie y están adaptados a conseguir el alimento a través de perforar cierto tipo de cuero cabelludo o de tegumento. Entonces no son los mismos los anopluros que afectan a las distintas especies. ¿Cuál es la principal complicación de esto? Bueno, más allá del prurito, que suele ser bastante molesto, el riesgo que puede tener es que si las condiciones higiénicas no son buenas, se provoquen lesiones por rascado y estas lesiones se sobreinfectan. Bien, entonces es el único escenario donde una pediculosis podría provocar adenopatía o fiebre, bien, que haya alguna lesión sobreinfectada. Bien, ¿me siguen hasta acá alguna pregunta con pediculosis? ¿Quién es el agente etiológico de la pediculosis? Entonces, es el pedículos humanus, variedad capitis. ¿Sí? El pedículo humano, variedad capitis. Otra cosa importante sobre las liendres, y acá una pregunta polémica. El vinagre. Bien, el vinagre que nos ponían las abuelas en el cuero cabelludo. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Creen que tiene alguna utilidad? ¿Mata los piojos? Por lo menos por experiencia propia, no, profe. Otra pregunta polémica. La cuasia amarga. Que hay algunos ahora, incluso algunos productos de venta comercial que tienen cuasia amarga. Que es una planta de uso ancestral. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Qué utilidad tiene? Bueno, todo esto tiene una base científica, ¿no? Tiene una función limitada, pero tiene una base científica. El vinagre no mata los piojos, ¿sí? Lamentablemente no los mata.
pero ablanda las cutículas ovulares de las liendres y permite que las liendres se despeguen con mayor facilidad. Entonces, no mata los piojos, pero ayuda a desprenderlos. Entonces, combinando vinagre con peine fino, la verdad que facilita que por arrastre podamos sacar estos microorganismos. Entonces, no tienen no matan el microorganismo, pero ayudan a desprenderlo. Entonces, tienen cierta utilidad. Lo mismo funciona con la cuasia amarga. La cuasia amarga cambia el olor y el sabor del cuero cabelludo y entonces de algún modo funciona como un repelente para los artrópodos, bien, para los piojos. No los mata, pero tiene una acción repulsiva, digamos. Bien, es como cuando nos ponemos repelente para los mosquitos. Bien, tiene más efecto preventivo que terapéutico, pero en épocas cuando tenemos brotes de pediculosis en el colegio, podrían tener una utilidad el uso de champú con cuasia amarga, o bien en el mismo spray con cuasia amarga, o lo podemos hacer en casa. Se compra la cuasia amarga, se compra en cualquier dietética, en cualquier herboristería, se hace una infusión y con eso se rocía la cabeza. De los pequeños no tiene efecto tóxico, o sea, es seguro su uso y podría tener un efecto preventivo. Bien, como para usar compuestos un poco más naturales que los que usamos habitualmente. Bien, porque los compuestos farmacológicos, todos con el tiempo van generando resistencia, ¿no? Los champús, los pediculicidas que usamos hace 10 años atrás, hoy no nos sirve ninguno y tenemos que usar pediculicidas cada vez más potentes, más fuertes. Bien, estamos hasta acá. ¿Cuántos días de carpeta médica le tenemos que dar al niño, a la niña que tiene pediculosis? ¿Puede ir a la escuela o le tenemos que hacer un certificado para que justifique la inasistencia? Certificado, profe. Sí, certificado médico. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiene que faltar el chico a la escuela? ¿28 días, que es lo que es el ciclo biológico del parásito? 7 días, 5 días, 1 día. ¿Por cuántos días le damos certificado médico? 7 días puede ser. ¿Alguna de las que tienen experiencia maternando nos pueden ayudar? Y es complicado, porque en el caso que vos preguntás de ser madre, es preferible que siga yendo a la escuela y no falte. Por eso no sé cómo responderte. El certificado médico, digamos, la justificación de la inasistencia es por 24 horas. Es decir, yo hago el diagnóstico y tengo que hacer un certificado por 24 horas para que mañana falte al colegio y me dé tiempo de hacer el tratamiento y pasarle el peine fino. ¿Sí? Si el chico va al colegio a la tarde, bueno, capaz que no necesita faltar. Entonces esta noche le puedo hacer el tratamiento, le paso el peine fino hoy, mañana en la mañana y el chico puede ir al colegio. Bien, pero a lo que vamos es que tiene que recibir tratamiento antes de volver al aula. ¿Sí? Y ese es el punto. ¿Sí? Se suele dar certificado médico por 24 horas, pero digo, si bien no es una patología grave, es tan frecuente y es tan contagiosa que yo tengo que asegurar que no se disemine. Entonces, tiene criterio de inasistencia justificada. Bien, estamos entonces hasta la pediculosis. ¿Alguna pregunta con eso? No, Seguimos pero entonces. profe, venimos bien. Bien. El Pedículus humanus, variedad vestimenti, produce lo que nosotros conocemos como enfermedad de los vagabundos. ¿Sí? Es entonces también un productor de enfermedad, con la diferencia de que las ninfas y los estadios adultos no viven sobre la piel,
ni sobre el cuero cabelludo, sino sobre las fibras de la ropa. Por eso se llama variedad vestimenti. El piojo habita en las fibras de la ropa, se acerca, es un ectoparásito hematófago, se acerca solamente para alimentarse, va a picar al ser humano y después va a volver a la ropa porque no tolera la temperatura corporal. Entonces vive entre las fibras de la ropa, por supuesto afecta con mayor frecuencia, casi que exclusivamente, a aquellos pacientes que tienen muy malas condiciones higiénicas, que no tienen cambio frecuente de ropa y que mucho menos la lavan. ¿Bien? Por eso se lo conoce como enfermedad de los vagabundos. ¿Lo vemos? Sí, lo vemos. ¿Y cómo lo podemos diagnosticar? Son pacientes generalmente que viven en situación de calle o que viven en albergues y que los encontramos que tienen prurito con manchas melanodérmicas en la piel. Las manchas melanodérmicas son como pequeños hematomas. ¿Bien? Recuerden que los pedículos se alimentaban siempre de la misma manera. Pica, inyecta una sustancia que es pruriginosa y anticoagulante, hace una lagunita de sangre, que es lo que se evidencia como la mancha melanodérmica, y a partir de eso se alimenta. ¿Bien? Entonces, es algo que se hace diagnóstico clínico, mirando la lesión del paciente, teniendo en cuenta el contexto epidemiológico, y el tratamiento es bastante sencillo. Tenemos que bañar al paciente, cambiarle toda la ropa que tenía se descarta o se quema o se tira, digamos, no puede ser reutilizada, y se le da algún antihistamínico para manejar el prurito. Y no tiene más secretos que eso. Pueden, en algunos contextos de hacinamiento, por ejemplo, nosotros no lo tenemos acá, pero puede ser en contextos, por ejemplo, de pacientes inmigrantes o en contextos de conflictos bélicos, donde haya muchas personas hacinadas en condiciones higiénicas deplorables, puede eventualmente haber un brote de riquecias o de borrelias que provoquen tifus exantemático o fiebre recurrente. Y en este caso el Pediculus humanus se puede comportar como vector biológico. ¿Sí? Repito, nosotros sí tenemos Pediculus humanus variedad vestimenti, produciendo enfermedad de los vagabundos, eso sí encontramos en Argentina. No tenemos no tenemos circulación de riquecias y borrelias a nivel comunitario, probablemente porque no tenemos dadas las condiciones, por suerte, socioambientales. Bien, pero en algunas situaciones podría darse, y son estas que les nombré recién. Bien, si alguno a lo mejor se va algún día a trabajar en zonas de conflicto como parte de, no sé, de Cascos Azules o de Médicos Sin Fronteras, probablemente lo vea. Erius pubis es el tercer integrante de este trípode, produce una enfermedad de transmisión sexual que se llama tiriasis o ladilla, ¿sí? Alguna vez a lo mejor lo han escuchado nombrar. Es el piojo que afecta la zona púbica, ¿sí? Puede afectar también la zona de la barba o la zona de las cejas, ¿sí? Pero coloniza vellos más gruesos y que tienen menos densidad pilosa, ¿sí? Entonces se va a adherir a estos pelos más puros y más gruesos. Por ejemplo, los pelos de la ceja, de la barba o de la zona púbica. De nuevo, morfológicamente es un poquito más... me sale decirle más rechoncho, no quiero decir rechoncho. ¿Bien? No tenemos que opinar sobre los cuerpos ajenos, pero bueno, es como más ancho que largo, ¿sí? Este microorganismo, lo encontramos en las zonas que recién nombramos y va a provocar la misma clínica que sus primos hermanos, que los Pediculus humanus, va a provocar lesiones azuladas, pruriginosas, que eventualmente se pueden sobreinfectar por roscado. Acá el tratamiento, de nuevo, es con peine fino, o eventualmente lo que podemos recomendar también es el rasurado, ¿sí? Porque muerto el perro se acaba la rabia, ¿bien? Y con el rasurado desprendemos tanto los piojos como las liendres en una zona donde es muy
complejo usar sustancias químicas como champúes o spray pediculicidas por la irritación que podrían causar. Entonces, en este caso, lo que uno recomienda es el rasurado. Bien, estamos entonces con los anopluros. ¿Producen enfermedad o transmiten enfermedad? ¿Transmiten? ¿Por qué transmiten? ¿No producirían enfermedad? Producen enfermedad, producen pediculosis, producen tiriasis, producen enfermedad de los vagabundos. Eventualmente, no en nuestro medio, pedículos humanos, variedad vestimenti, puede comportarse como vector biológico de rickettsias o borrelias. Bien, pero de nuevo, no es su función, su importancia sanitaria principal. Bien, su importancia sanitaria principal son como productores de pediculosis, de enfermedad de los vagabundos o de tiriasis. Bien, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Dentro de los hemimetábolos, paurometábolos, que son aquellos que adquirían además un par de alas o un nuevo par de patas en sus estadios adultos, encontramos los blatarios y los hemípteros. Los blatarios son las cucarachas, conocemos 3, 4 especies en nuestro medio: Periplaneta americana, Blatta orientalis, Blatella germanica. Algunas tienen alas que sí pueden volar, otras no, son excelentes corredoras y su importancia sanitaria consiste en que son excelentes vectores mecánicos, ¿sí? No producen ninguna enfermedad, pero transmiten huevos de helmintos, quistes de protozoarios, bacterias, virus, esporas, ¿bien? Gracias a su función como delivery, ¿sí? Son vectores mecánicos. Los otros integrantes del grupo de los paurometábolos son los hemípteros. Los hemípteros están representados por dos grandes familias que nos interesan aquí en Argentina. La familia Reduidae, dentro de los cuales está la especie de los triatominios, principales vectores de Trypanosoma cruzi en nuestro medio, y la familia de los Cimicidae, conocidos vulgarmente como chinches de cama, que van a provocar una patología pruriginosa. Bien, los Reduidae, ¿sí? Conocidos los triatomas, son hemípteros, hematófagos, picadores, y su importancia sanitaria es representada por ser vectores biológicos de Trypanosoma cruzi. Bien, o sea, son los transmisores y se comportan además como hospedadores, porque el Trypanosoma cruzi, el agente etiológico de la enfermedad de Chagas, cumple en el triatominio parte de su ciclo biológico. Si no tuviéramos vinchucas, no tendríamos la enfermedad de Chagas. Bien, porque se comportan como hospedadores. ¿Qué características morfológicas tienen los triatominios? Bueno, aquí están todos amontonados, tal vez no es la mejor foto, vamos a usar esta que se lo ve mejor. El tamaño va a depender de si es una ninfa o es un adulto. Recuerden que los estadios ninfales son muy similares a los adultos, con la diferencia de que tienen un par de alas menos, un par de patas menos y menor tamaño, pero morfológicamente son muy similares. Tienen una cabeza, un cuerpo y un abdomen. El abdomen está rodeado por una estructura que se llama conexivo, que es esto que ustedes ven con forma de damero, con ciertas zonas más oscuras y otras más claras. ¿Sí? Esto tiene este color, ¿no? Es un color amarronado. Esto es característico de los triatominios y es lo que nos permite conocerlo, reconocerlo y diferenciarlo. Hay algunos triatominios que son pitófagos,
y otros que son hematófagos, y los vamos a poder diferenciar por el pico. En estas fotografías no se ven bien, pero cuando lo tenemos al microorganismo en vivo y en directo sí podemos ver el pico. Y recuerden que cuando el pico tiene la longitud de la cabeza es un hematófago, y si llega hasta el abdomen es fitófago, y por lo tanto no tiene importancia sanitaria. Importante esto porque es uno de los microorganismos que con más frecuencia nos traen al personal médico preguntando si tiene algún riesgo para la salud humana o no. Bien, porque es habitual, o sea, no habitual, pero digamos, no es raro encontrarlo en el patio de la casa, o en la zona de los corrales, o de los gallineros, o en la pucha del perro, porque los que son hematófagos no se alimentan solamente de sangre humana, sino de sangre de cualquier mamífero. Bien, entonces muchas veces eso los acerca al entorno doméstico. Bien, y tenemos que nosotros hacer la diferencia si potencialmente podría ser un vector de Trypanosoma cruzi o no. Dentro de la familia de los cimicidaes encontramos las chinches de cama. Las chinches de cama tienen esta forma, ¿sí? Acá vemos la cabeza, el tórax, el abdomen, tienen 3 pares de patas, tienen antenas. También son hematófagas, por lo tanto van a picar al ser humano para conseguir alimento. Todos producen la misma lesión cuando pican, inyectan una sustancia anticoagulante que es pruriginosa. Eso le va a provocar prurito al paciente, y se va a mirar el paciente y va a tener una manchita rojiza o más violácea, ¿sí? que va a provocar picazón. Bien, esa manchita es digamos, la puerta de entrada, es la evidencia de la picadura del insecto. No lo vamos a ver al insecto, no sobre la piel, porque pica y se va, bien, pero lo podemos encontrar en la ropa de cama, en los resquicios de madera de la cama, en los respaldos, sobre todo en esos respaldos que son, por ejemplo, que son rellenos, ¿sí? Por ejemplo, que están rellenos de guata o de alguna, estos que son acolchonaditos que se ponen contra la pared. Bueno, estos muchas veces son refugio de las chinches de cama. Bien, son bastante difíciles de eliminar, a veces tenemos que cambiar el colchón o cambiar la cama completa, porque los insecticidas cumplen un efecto moderado. Bien, entonces a veces la solución es cambiar toda la cama. Acá tenemos que tener un alto grado de sospecha clínica, ¿sí? Porque cuando viene un paciente con una lesión que le pica y nosotros lo único que vemos sobre la piel es una manchita roja o una manchita azulada, es difícil saber si tiene una enfermedad de los vagabundos, si le picó una chinche, si tiene escabiosis, ¿sí? Si tiene sarna. Entonces, más allá de la lesión que producen, es importante el contexto epidemiológico del paciente. Y con los cimicidios, es frecuente que el paciente te diga, me acosté bien y me levanté todo picado, ¿sí? O justo coincidió que, no sé, me fui a dormir a un lugar no habitual, o estuve de viaje y dormí en un hostel, o me fui a la casa de la abuela en el campo, y usé una habitación que hace mucho no se usaba, y amanecí todo picado. Bien, o estoy en situación de calle y me fui a dormir a un albergue y al otro día amanecí así. Bien, entonces eso es un dato epidemiológico importante. Es muy difícil reconocer, identificar el microorganismo cuando lo único que tenemos es una picadura. Y entonces el contexto epidemiológico nos ayuda un montón para la sospecha clínica. Bien, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Bien, entonces, los blatarios, ¿producen o transmiten enfermedad? ¿Cuáles eran los blatarios? ¿Cómo se llaman? La cucaracha. Las cucarachas. Transmiten. ¿Son vectores mecánicos o biológicos? Mecánicos. Mecánicos, perfecto. Los hemípteros. La familia Reduidae. ¿Produce o transmite enfermedad?
Transmiten y serían vectores biológicos. Perfecto. Bien, los triatominios, ¿sí? Las vinchucas son vectores biológicos del Trypanosoma cruzi, que es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas. Los cimicidios, ¿producen o transmiten enfermedad? ¿Cuál es el nombre vulgar de los cimicidios? Los acabamos de ver. Este último que hablamos. Las chinches de cama, ¿producen o transmiten? Transmite. ¿Son los agentes etiológicos o transmiten otro bicho, otro microorganismo? Producen enfermedad. Bien. Producen prurito. Producen enfermedad. Bien, producen una lesión pruriginosa, una urticaria. Bien. Bueno, perfecto. Seguimos entonces. Vamos a pasar a otro grupo de insectos, que son los insectos holometábolos. ¿Qué formas biológicas tenían los holometábolos? ¿Por qué estadios biológicos pasaban? Huevo y después Huevo, larva, pupa. huevo, larva, pupa y adulto. Perfecto. O sea, estos van a tener pupa. Se clasifican en el grupo de suctorios y en el grupo de dípteros. Y los dípteros a su vez pueden ser ortorrafos o ciclorrafos en función de cómo abran la pupa. Los dípteros ortorrafos abren la pupa en forma perpendicular y los dípteros ciclorrafos abren la pupa en forma circular, haciendo como un boquete en uno de los polos. Los suctorios, que son también insectos holometábolos, son lo que nosotros conocemos como pulgas. Bien, hay distintas especies: la Tunga penetrans, Pulex irritans, Xenopsila chiopis, Cenocephalidis canis o Cenocephalidis feris. Bien, lo importante de las pulgas es que son específicas de especie. ¿Sí? Las que afectan al ser humano afectan solo al ser humano, y las que afectan al perro, al gato, al conejo, afectan solamente a esas otras especies. ¿Por qué? Porque la epidermis de cada una de estas especies es diferente y cada suctorio tiene un aparato bucal adaptado para perforar la epidermis de la especie que le corresponde, pero no una epidermis diferente. Entonces, la pulga que afecta al perro o al gato no va a afectar al ser humano. Bien, porque a lo mejor encontramos la pulga sobre la piel, pero no se va a poder alimentar, entonces finalmente se va a desprender o va a morir. ¿Bien? Son hematófagos, son ápteros, las pulgas no vuelan, si tienen pies articulados, adaptados para el salto. Entonces por eso ven que el par de pies posterior, el último segmento, es de mayor longitud que el primero, y esto le permite impulsarse y saltar. Entonces, a una distancia prudencial podría haber una transmisión. ¿Bien? No necesitan el contacto directo. Bien, pero no tienen alas, por lo tanto no van a volar de un hospedador a otro. Podemos ver la forma de huevo, la forma larvaria, la forma de pupa no está graficada, y estos son los ejemplares adultos. Tunga penetrans, sí afecta al ser humano, produce el pique o tungiasis y produce pulicosis. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces se coloca debajo del pulpesco del dedo, o debajo del intersticio entre la uña y el dedo, y ahí queda alojada, produce picazón, produce prurito y, bueno, por supuesto que deja la mancha melanodérmica. Pulex irritans también puede afectar al ser humano, es la pulga del hombre. Puede transmitir Yersinia pestis,
en condiciones de hacinamiento, ¿sí? ¿Ustedes alguna vez escucharon hablar de la peste, como la enfermedad, la peste bubónica? Incluso hay una novela de Albert Camus, y si algún día la pueden leer, es una novela fantástica, que se llama así, se llama La peste, que narra de manera novelada cómo fue la peste de la peste bubónica en su momento. No recuerdo el año en que está situada. Sí, profe, ¿no era por las pulguitas de las ratas? Exactamente. Tenemos pulgas de la rata, pulga del ser humano, y la Yersinia pestis puede hacer dos ciclos de vida, digamos. Puede afectar la pulga a la pulga de la rata, que es la Xenoxilia chyopis, y que es la responsable de la transmisión de la Yersinia pestis entre la rata y el hombre. Y después Pulex irritan, que es la pulga del hombre, transmite la pulicosis de persona a persona. Bien, transmite la Yersinia pestis. Entonces, pueden provocar pulicosis, que es la lesión pruriginosa producto de la picadura del insecto, o pueden transmitir Yersinia pestis y comportarse como vectores biológicos de la peste bubónica. Bien, entonces pueden ser productores o transmisores. Xenocephalis canis o felis son hospedadores intermediarios del Dipylidium caninum y Hymenelepis diminuta. Hymenelepis diminuta sí también puede afectar al ser humano. Son las pulgas de los perros o de los gatos. Bien, entonces se pueden comportar como vectores biológicos, ¿sí? de algunas parasitosis. No afectan al ser humano de manera directa por picando, pero sí pueden comportarse como vectores biológicos. Si alguna vez pueden leer este libro de la peste, es una lectura muy interesante porque por un lado cuenta cómo se hace una investigación epidemiológica relacionando un evento con un agente cuando todavía no hay un agente conocido. Digamos, cuenta toda la investigación sanitaria y epidemiológica y cómo modificando condiciones del ambiente se puede influir en el proceso de salud y enfermedad de la comunidad, pero también cuenta cómo va cambiando la percepción de la sociedad respecto a la enfermedad. Que los que recuerdan cómo fue la enfermedad por COVID en sus inicios, digamos, con la época de cuarentena y después cómo la sociedad se fue fue ejerciendo resistencia ante esa medida que era una medida protectora, y qué es lo que sucedía ahí, quiénes cumplían y quiénes no, y cómo influía eso en la comunidad, y cuáles eran los efectos de la peste o de la epidemia, más allá de los meramente sanitarios. Bueno, todo eso está muy bien descrito en esta novela que tiene más de 100 años y que lamentablemente nosotros podemos ver que hay patrones de conducta y patrones de comportamiento que se repiten, probablemente porque sean inherentes al género humano, pero se repiten independientemente de cuál sea el agente que provoca la enfermedad. Entonces es una novela interesante para leer si algún día tienen ese tiempo. Bien, entonces, los subtorios pueden ser productoras de enfermedad, productoras de tundiasis, productoras de pulicosis, o pueden ser transmisoras cuando se comporten como vectores biológicos de Yersinia pestis, de Dipylidium caninum o de Hymenelepis diminuta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Sí, pero Bueno, hasta acá vimos los subtorios. Los dípteros son lo que nosotros llamamos vulgarmente mosquitos y englobamos dentro de la palabra, dentro del grupo de los mosquitos, metemos un montón de microorganismos que son diferentes porque pertenecen a distintas familias. La familia de los Simulidae, conocidos vulgarmente como gegenes, ¿sí? La familia de Cypsoidae, conocidos como flebótomos, los Geleidae, son los culicoides o polvorines, los tábanos y finalmente
la familia Culicidae, que agrupa los mosquitos Aedes, Anófeles y Culex, y estos sí son los mosquitos propiamente dichos. ¿Qué referencias morfológicas tenemos? Bueno, son ortorrafos, por lo tanto, abren la pupa de manera perpendicular o en forma de T, tienen un aparato bucal picador, en el caso de las hembras, o chupador, porque se alimentan de jugos vegetales, en el caso de los machos. Tienen 2 pares de alas, por eso se denominan dípteros, donde un par de alas está adaptado para el vuelo, y el otro par de alas funciona en realidad como balancín y le ayuda a mantener el equilibrio, y se comportan fundamentalmente como vectores biológicos. Bien, esa es su importancia sanitaria. ¿A quién estamos viendo acá en la fotografía? Es bien famoso, lo pueden reconocer. El mosquito Aedes aegypti. Es el mosquito Aedes, que lo reconocemos por las bucaneras, y es bastante conocido en este último tiempo. ¿Sí? Los mosquitos de la familia Culicidae son, como dijimos, vectores biológicos. La familia del Aedes es el vector que todo virus quiere tener, porque es un vector que está domiciliado, que está ampliamente distribuido, que se reproduce fácilmente. Es vector de virus dengue, vector de virus Zika, vector de virus chikungunya, vector de virus Mayaro y vector del virus productor de la fiebre amarilla. Es decir, que puede transmitir diferentes agentes, bien, y por lo tanto se comporta distribuyendo en determinada región distintos agentes. El Anófeles es vector biológico de Plasmodium, que es el parásito que produce la malaria o el paludismo. ¿Sí? Culex es vector biológico de filarias, ¿sí? También es otro parásito. No tenemos mucho en nuestro medio, por suerte, pero Culex también puede transmitir virus dengue, ¿sí? Con menos frecuencia, pero lo puede hacer. Bien, entonces, básicamente los mosquitos o aquellos que integran la familia Culicidae se comportan como vectores biológicos. La familia Tabanidae, integrado por los tábanos, son vectores biológicos, pero no son muy eficaces como vectores biológicos, son mejores vectores mecánicos que biológicos. ¿Qué es lo que sucede con el tábano? El tábano es un microorganismo bastante grande que tiene un vuelo tosco, que provoca un ruido particular cuando vuela, entonces uno lo escucha y en general lo puede espantar antes de que pique, antes de que se pose sobre la piel. Entonces a veces se comportan como vectores mecánicos porque arrastran microorganismos que cuando se posan en la piel para picar, los dejan sobre la superficie cutánea, pero no llegan a picar, no llegan a alimentarse, por lo tanto no son buenos como vectores biológicos, pero sí producen este delivery de otros microorganismos y se comportan como vectores mecánicos. Dentro de la familia Geleidae tenemos los culicoides o polvorines, estoy yendo de abajo para arriba. Estos son vectores biológicos de filarias, por ejemplo de Manzonella, es una de las familias de las filarias. La familia de los Simulidaes, conocidos vulgarmente como gegenes, también vectores de filarias, principalmente de Onchocerca bunium. Las filarias no son muy frecuentes en nuestro medio, aquí en Argentina, sí en otras zonas de Sudamérica. Nosotros no las vamos a ver con mayor detalle. Y los flebótomos, que pertenecen a la familia Psicoidae, estos sí son importantes en nuestra región, son vectores biológicos de Leishmania, por lo tanto van a transmitir al agente etiológico de la leishmaniasis, tanto de la leishmaniasis visceral como de la leishmaniasis cutánea. Los Luxomia, los flebótomos, entonces, tienen hábitos crepusculares, pican al anochecer, viven en la corteza de los árboles o en material, digamos, en material vegetal, y van a ser vectores, como dijimos, del parásito Leishmania, agente etiológico de la leishmaniasis. Bien, ¿estamos hasta acá?
¿Alguna pregunta? Vamos entonces con los dipterociclorrafos, ¿sí? Conocidos vulgarmente como moscas, ¿sí? Los ciclorrafos están representados por la mosca doméstica, la mosca gris doméstica, que todos la conocemos. También tenemos a Calitrogo minoborax, a Dermatobio minis y a Glossina palpalis. Estos dípteros abren la pupa en forma circular, tienen un aparato chupador, que es en el caso de los hematófagos, o punzante, en el caso de las moscas punzantes, como la mosca tsetse que nombrábamos hace un rato. Pueden producir o transmitir enfermedades y se comportan tanto como vectores biológicos como vectores mecánicos, ¿sí? Un poquito de lo que hablábamos al inicio de la actividad. Y acá tenemos un ejemplo de cada mosca y qué puede producir, ¿sí? La mosca doméstica, que es la mosca gris, que todos conocemos, es una mosca de tipo chupadora, se alimenta de jugos vegetales o de material en descomposición y funciona fundamentalmente como vector mecánico, ¿sí? Va a transmitir huevos o quistes o bacterias o virus que se adhieren a la superficie corporal. Bien, entonces la mosca doméstica es vector mecánico de distintos microorganismos o puede ser también agente etiológico de miasis, es decir, puede provocar la miasis de las heridas. Bien, ya la vamos a ver. Calitrogo minoborax, que es esta que ustedes ven acá. Miren ese nombre, presten atención al nombre. Ominoborax, tiene voracidad por el hombre. Las larvas de Calitrogo minoborax son necrontófagas y biontófagas, ¿sí? Es un agente productor de miasis, ¿sí? Las larvas producen miasis que van a afectar tanto tejidos vivos, por lo tanto son biontófagas, como tejidos en descomposición, por lo tanto son necrontófagas. Bien, es decir que van a afectar tejidos sanos o tejidos ya putrefactos. Van a provocar miasis de la piel sana, bien, las especies que son biontófagas, o van a colonizar los cadáveres, las especies que son necrontófagas, y acá nos van a dar una ayuda extra en una rama de la medicina que es la entomología forense, ¿sí? Que creo que hay 10 o 12 personas nada más en Argentina que se dedican a esta rama de la medicina, así que si a alguno le interesa podría ser una opción. Los entomólogos forenses son los que estudian la flora cadavérica, ¿sí? La fauna cadavérica. Estudian cuáles son los microorganismos que parasitan el cadáver en distintos estadios de descomposición. Que cada especie parasita el cadáver en determinado momento. Entonces, si uno estudia cuáles son los parásitos implicados o cuáles son los agentes que están colonizando el cadáver, puede inferir el tiempo de muerte. Bien, porque uno dice, esta especie la encuentro 3 meses después de producido el fallecimiento, o esta especie la encuentro 15 días después. Entonces, en función de eso se puede predecir el tiempo de muerte. ¿Sí? A esto se dedica la entomología forense. Es también una rama de la medicina. A veces son biólogos los que la ejercen y a veces son médicos forenses. Dermatobio hominis, ¿sí? Es esta que tiene... esta era la Ominoborax, la Calitrogo minoborax, la señalé diferente, señalé recién de manera errónea. Esta es la Dermatobia hominis, o Dermatobia hominis, que es la que tiene el abdomen de color azulado. Las larvas son biontófagas, o sea, parasitan tejido sano, ¿sí? Piel sana. Tienen un aparato bucal atrofiado, por lo tanto van a provocar miasis forunculosa o miasis de la piel sana. ¿Sí? Realizan foresia. ¿Sí? La foresia es un mecanismo que se ve poco en la
el estudio biológico, digamos, las especies que afectan al ser humano, las especies de insectos que afectan al ser humano, consiste, ¿qué es lo que pasa? La dermatobiominis es grande, es ruidosa, entonces le cuesta mucho poner los huevos en donde los tiene que poner. Entonces lo que hace es pegar los huevos a otro díptero, generalmente los pega sobre algún mosquito o sobre alguna otra especie de mosca, que cuando realiza el repaso sanguíneo para alimentarse, las coloca en la piel del hospedador. Es decir, no es la dermatobiominis la que se posa sobre la superficie corporal para poner los huevos, sino que utiliza algún delivery que le facilite ese proceso. Y finalmente las moscas punzantes o la mosca tsetse, que es la que hablábamos hace un rato, representada por Stomoxys calcitra o Glossina palpalis, son vectores biológicos de la trypanosomiasis africana o enfermedad del sueño, ¿sí? Porque son moscas hematófagas. Bien, entonces, tenemos que algunas moscas se comportan como vectores mecánicos, principalmente la mosca gris o mosca doméstica. Otras moscas se comportan como vectores biológicos, como es el caso de las moscas punzantes, Stomoxys calcitra, Glossina palpalis. Y otras moscas se comportan como productoras de miasis, no ya como transmisoras de microorganismos, sino como productoras de enfermedad. Son el agente etiológico responsable de la miasis. ¿Y qué es la miasis? Es la parasitación de larvas de moscas en tejidos u órganos, tanto del hombre como de otros animales. Y según su clínica y su topografía, se puede clasificar como miasis cutánea, miasis de las heridas, miasis de las cavidades y miasis gastrointestinal. La miasis cutánea o la miasis de la piel sana es la que afecta la piel y tejido celular subcutáneo sin herida previa. Se ve en los estadios iniciales de esta manera, se ve como un forúnculo, una lesión roja, caliente, dolorosa, que en el centro tiene un puntito, que es el espiráculo, es por donde respira la larva. Si nosotros taponamos este espiráculo, vamos a forzar la salida de la larva, porque son aerobias, entonces necesitan oxígeno para su supervivencia. Vamos a forzar entonces la salida de la larva, y es lo que podemos ver en esta fotografía. Una vez que emerge parte de la larva, con una pinza la podemos extraer. ¿Quiénes producen miasis cutánea? Calitroga omnivoras y Dermatobia hominis, ¿sí? Son las que con más frecuencia producen miasis cutánea en nuestro medio. La miasis de las heridas es la miasis que afecta la piel que tiene una herida previa. Por ejemplo, un paciente que tiene una úlcera crónica porque es diabético o porque tiene un trastorno vascular, un trastorno venoso crónico, o porque tuvo una herida, ¿sí?, que no se limpió adecuadamente, porque tiene una lesión crónica en la piel, y entonces toda vez, o porque tiene un tumor, muchas veces las miasis parasitan tejidos tumorales. Y entonces una es cuando tenemos la piel o el tejido celular subcutáneo previamente afectado por distintas patologías, puede posarse la mosca doméstica, colocar los huevos y desarrollar ahí los estadios larvarios. ¿Qué características tienen? La miasis de las heridas, entonces, es una miasis múltiple, no hay un solo microorganismo como hay acá, sino que hay muchos, y cuando digo muchos estoy hablando de 4, 5 o 20, 30, 70, ¿sí? Hemos llegado a sacar 90 larvas de una herida. Bien, no es lo usual, pero puede suceder, ¿sí? Generalmente no son menos de 10. Bien, y estas larvas son, afectan siempre un tejido previamente dañado. ¿Cómo es el tratamiento de la miasis?
tiene un tratamiento no tiene gran ciencia el tratamiento, nos tenemos que sentar con una pincita y mucha paciencia y sacar una por una todas las larvas. Le podemos dar además al paciente ivermectina, pero lo fundamental es sacar las larvas con una pinza y un rato de dedicación, ¿sí? No hace falta derivar al paciente a un centro de mayor complejidad, nos cansamos de ver pacientes que son derivados incluso desde el interior de la provincia, no vaya al Rawson, como si fuéramos los únicos que pudiéramos sacar larvas de una herida. Si esto lo puede hacer cualquier médico en cualquier consultorio, no necesitamos una terapia intensiva para sacar las larvas de las moscas de las heridas. Bien, y en general las larvas fagocitan todo el tejido en descomposición, por lo cual una vez que sacamos las larvas, la herida queda limpia y no requiere tratamiento antibiótico ni ninguna otra conducta terapéutica. Sí, a veces no podemos sacar todas las larvas en el mismo día, tenemos que cubrir la herida, también de esa manera disminuimos la presión de oxígeno en la zona y forzamos a las larvas que pueden haber profundizado en el tejido a salir hacia la superficie. Muchas veces le tenemos que decir al paciente, bueno, mira, vení mañana de nuevo y seguramente sacaremos alguna larva más. Las miasis cavitarias afectan pueden afectar heridas o úlceras infectadas, pero en general afectan las cavidades naturales, como el oído, las fosas nasales, la colpomiasis es la que afecta el muñón del cordón umbilical, ¿sí? Estamos hablando en general de pacientes que tienen muy malas condiciones higiénicas y que tienen algún deterioro neurológico que no les permite espantar las moscas, por ejemplo, pacientes que están que tienen algún deterioro neurológico producto de un accidente cerebrovascular o de alguna parálisis cerebral. No son miasis frecuentes de ver. Y finalmente las miasis gastrointestinales son miasis accidentales cuando se ingiere alguna larva o algún huevo y estos después se ingiere con el agua, con los alimentos. Si ingerimos algún huevo, eventualmente puede eclosionar en el interior del aparato digestivo y a veces encontramos larvas en la materia fecal y esto motiva la consulta del paciente que nos trae alguna larva creyendo que es un parásito y nos encontramos con que es una larva de una mosca. Esto es accidental, hay algunos reportes en la bibliografía, pero la verdad que es algo que no vemos con frecuencia. Bien, entonces, las moscas pueden ser vectores mecánicos, ¿sí? Son excelentes vectores mecánicos. Pueden ser vectores biológicos, en el caso de las moscas punzantes, o pueden ser productoras de enfermedad a partir de la producción de miasis, que pueden parasitar tejidos previamente sanos, como es el caso de Calitron omnivores o Dermatoria hominis, o pueden parasitar heridas, como es el caso de la mosca gris o mosca doméstica. Bien, ¿estamos hasta acá? Sí, ¿Me siguen? La miasis es una afección, la miasis de la herida es algo que seguramente en algún momento de su vida profesional van a ver, es una patología relativamente frecuente, así que seguramente en algún momento algún paciente van a encontrar con esta patología y lo van a tener que resolver. Y finalmente los himenópteros, que también son insectos holometábolos, que agrupan tres familias. Agrupan a los ápidos, que son las abejas y los abejorros, a los véspidos, que son las avispas, y a los formicidios, que son las hormigas. ¿Sí? Los himenópteros se caracterizan por producir picaduras, no tienen ponzoña, ¿sí? Pero tienen sustancias histaminérgicas que generan reacciones inflamatorias en el hospedador. Y esta lesión inflamatoria puede provocar desde un simple prurito, cuando te pica una hormiga, hasta una reacción mediada por histamina,
que puede ser sistémica, aguda o retardada, ¿sí? ¿Cuál es el problema de los himenópteros? Que pueden provocar reacciones anafilácticas. ¿Sí? La picadura de abejas, de avispas o incluso de hormigas en algunos pacientes previamente sensibilizados puede provocar desde el simple prurito y falta de aire hasta un edema de glotis que provoque la muerte del paciente. Bien, las lesiones por las reacciones anafilácticas por himenópteros son una consulta frecuente de guardia y son una potencial causa de muerte, ¿sí? Son una urgencia médica. Como les decía, puede ser local, puede ser aguda o retardada, a veces en el momento de la picadura, pero puede presentarse hasta 48 horas después, con lesiones de diversa magnitud, ¿sí? Puede ser desde una reacción local hasta un poquito de broncoespasmo, la sensación de edema de glotis, o que se le hinchan los ojos, el paciente le dice no puedo respirar, hasta que hace un broncoespasmo severo con un paro respiratorio. ¿Sí? Lamentablemente tenemos casos tenemos una mortalidad atribuible a los himenópteros, no porque el microorganismo en sí provoque algún daño, sino por la reacción mediada por histamina que provoca en el hospedador. ¿Sí? Acá no estamos hablando de veneno, sino de reacciones de tipo histaminérgicas, por lo tanto, el tratamiento tiene que ser con mediadores de histamina, como son los corticoides, la ranitidina, que es un anti-H2, la difenhidramina, que son antihistaminérgicos, y eventualmente la adrenalina si tenemos un caso de insuficiencia respiratoria grave. ¿Bien? Entonces, repito, no tienen ponzoña, pero sí generan reacciones alérgicas de diferente magnitud. Muy bien, y nos vamos a quedar acá. Los arácnidos los vamos a ver el día miércoles, ¿sí? En la próxima actividad. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? No, profe, a mi parte no. Bien. Bueno, les pido entonces que repasen, yo les voy a compartir esta presentación, les voy a pedir que repasen cuál es la clasificación, cuál es el nombre vulgar, cuál es el nombre científico de cada una de las familias implicadas, cuáles son las características morfológicas más groseras que permiten diferenciarlos y cuál es su importancia sanitaria. ¿Qué producen en el caso de las que son productoras de enfermedad o qué transmiten y si se comportan como vectores mecánicos o biológicos? Bien, ¿estamos de acuerdo? Perfecto, profe, sí. Sí, profe. Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien, nos vemos entonces el día miércoles a las 8:30. Profe. Chao, profe. Chao, profe.